Hola a todos, aquí estamos un viernes más. A las 8 estrenamos. Bienvenidos a todos, a todas y a todes, que hay que tenerlos también en cuenta. Bien, hoy vamos a volver otra vez a temas un poco técnicos y un poco está de moda el vintage, pues vamos a ir a temas un poco más allá del vintage. Hoy vamos a hablar de válvulas. Lo he titulado Hablemos de válvulas. En la amplificación de sonido, las válvulas, también conocidas como tubos de vacío o bulbos, desempeñan un papel fundamental en la historia del audio. Ya lo vimos en un anterior post. Hace ya muchos meses que hablamos de este tema, en la historia de la amplificación. A lo largo del tiempo se han utilizado diferentes tipos de válvulas para diferentes aplicaciones de amplificación. Otra cosa es en otras aplicaciones como RF y transmisiones, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación describiré las principales válvulas utilizadas en amplificación de sonido, sus diferencias, sus ventajas y también algunas desventajas. Bien, empecemos pues, entremos en harina. 12AX7. Uso. Es una de las válvulas más comunes en preamplificadores de guitarra y amplificadores de audio de alta fidelidad, o IFI. Características. Es una válvula de doble triodo, lo que significa que tiene dos triodos en su interior, en un solo tubo. Tiene una alta ganancia, lo que le hace ideal para etapas de preamplificación. Ventajas. Esta alta ganancia excelente para obtener tonos algo saturaditos en amplificadores de guitarra, por ejemplo. Su distorsión armónica es apreciada en el mundo del IFI por su coloración musical. Desventajas. Puede generar algo de ruido y microfonía, es decir, si le das, por ejemplo, a la válvula, suena clon, clon, clon por los altavoces. A altos volúmenes, si no está bien diseñado el circuito o está este circuito en buenas condiciones. EL34. Uso. Comúnmente usada en etapas de potencia de amplificadores de guitarra y también amplificadores IFI. Características. Una válvula de tetrodo de haz, conocida por su sonido cálido y rico, con un buen balance entre graves, medios y agudos. Ventajas. Ofrece una buena potencia de salida con una distorsión armónica muy agradable, que es especialmente popular entre los guitarristas. Desventajas. Puede ser costosa y requiere de un mantenimiento regular para mantener su rendimiento óptimo. El bias. 6L6. Uso ampliamente utilizada en amplificadores de guitarra, especialmente en los amplificadores Fender y en amplificadores de audio profesional. Característica: es una válvula de tetrodo de haz con una salida de potencia, bueno, más bien considerable, y un sonido caracterizado por su claridad y respuesta en frecuencias medias y bajas sobre todo. Ventajas: excelente para tonos limpios, con un sonido robusto y definido, ideal para guitarristas que buscan un sonido menos distorsionado. Desventajas: aunque tiene un sonido claro, algunos pueden considerar que le falta la calidez que ofrece, por ejemplo, la EL34. KT88. Uso. Utilizada en amplificadores de cierta alta potencia, tanto en IFI como en amplificadores de guitarra. Características: una válvula de tetrodo de haz de mayor tamaño y capacidad que las corrientes, como por ejemplo la 6L6 o la EL34, lo que permite manejar más potencia. Ventajas: proporciona una potencia de salida con un sonido más limpio y contundente, ideal para amplificadores donde se requiera de un alto volumen sin distorsión significativa. Desventaja: puede ser más costosa y más difícil de encontrar en comparación con otras válvulas más comunes. 300B. Uso principalmente en amplificadores de audio IFI de gama alta, especialmente en sistemas de alta fidelidad en clase A. Características: es un tríodo directo que produce un sonido muy limpio y natural, con una distorsión extremadamente baja, ideal para los audiófilos. Ventajas: sonido extremadamente limpio y detallado, con un enfoque en la precisión y la naturalidad,
muy apreciada en el mundo IFI de alta gama. Desventajas. Es una de las válvulas más costosas actualmente y más difíciles de encontrar, y su potencia de salida es relativamente baja, lo que requiere de altavoces muy eficientes. Primera conclusión y comparación. Para guitarra, las EL34 y las 6L6 son muy populares por la elección, depende del tipo de sonido que se busque. Las EL34 son preferidas por su sonido más cálido y saturado, mientras que las 6L6 son ideales para tonos más limpios y brillantes. Para IFI, las 300B son altamente apreciadas en audio de alta fidelidad debido a su claridad y precisión, pero las KT88 y las EL34 también son excelentes opciones dependiendo del balance tonal que se prefiera. Factores a considerar. La elección de la válvula depende del uso, el tipo de amplificación y las preferencias personales en cuanto al sonido. Las válvulas con mayor distorsión armónica son preferidas en amplificadores de guitarra, mientras que en IFI se busca generalmente una reproducción más fiel y un sonido original. En resumen, no existe una mejor o peor válvula en términos totalmente absolutos. La selección más adecuada depende del contexto y de lo que se desea obtener en términos de sonido y rendimiento. También es importante considerar algunos aspectos adicionales que pueden influir en la elección de la válvula adecuada para una amplificación específica. Veamos ahora algunas otras válvulas menos conocidas. ECC83 o 12AX7 versus la ECC82 o 12AU7. Comparación. ECC83 o 12AX7, es la misma nomenclatura, una europea y la otra norteamericana. Como mencioné antes, es una válvula de alta ganancia que se utiliza principalmente en etapas de preamplificación, especialmente en amplificadores de guitarra. Es famosa por su capacidad de aportar saturación y distorsión armónica cuando se sobrecarga, lo que resulta un sonido cálido y rico. ECC82 o 12AU7 es una válvula que tiene una ganancia mucho menor que la ECC83, lo que la hace ideal para amplificadores donde se requiere un sonido más limpio y más lineal. Se utiliza sobre todo en amplificadores IFI, así como en algunas etapas de potencia y controladores de audio. Diferencias en sonido. La ECC83 aporta más coloración y es ideal para quienes buscan un sonido más característico y con mayor distorsión armónica. La ECC82, por tanto, proporciona un sonido más neutro y limpio, con menos distorsión, lo que es preferido en amplificaciones IFI o en situaciones donde se busca la máxima fidelidad de sonido original. 6V6 versus EL84. 6V6, uso comúnmente en amplificadores de guitarra de menor potencia, como los Fender Deluxe Reverb. Características: produce un sonido más suave y cálido, con menos potencia que las 6L6, pero con un carácter armónico muy agradable. Ventajas: ideal para amplificaciones donde se busca un sonido vintage, con un toque suave y cálido. Desventajas: menor potencia de salida, lo que limita un uso en amplificadores donde se requiera de mayor volumen. EL84, uso comúnmente en amplificadores de guitarra británicos como los Vox AC30 y en amplificadores IFI de menor potencia. Características: tiene un sonido brillante y definido, con mayor énfasis en las frecuencias altas. Ventajas: aporta un sonido agudo y cristalino, excelente en tonos brillantes y saturados. Desventajas: menos graves que las válvulas más grandes, como la EL34 o la 6L6, lo que puede ser una limitación en ciertos estilos musicales. Vida útil de las válvulas. Durabilidad. Las válvulas tienen una vida útil bastante limitada, que puede variar desde las pocas miles de horas hasta decenas de miles de horas, dependiendo de su tipo y uso. Las válvulas de potencia como las EL34 o 6L6 suelen tener una vida útil promedio
de entre 2000 y 5000 horas, mientras que las válvulas de preamplificación como la 12AX7 pueden durar más tiempo y a veces hasta 10.000 horas o incluso en según qué situaciones algo más. Mantenimiento. Es fundamental revisar y reemplazar las válvulas regularmente para mantener el rendimiento óptimo del amplificador y por supuesto del preamplificador. Las válvulas se desgastan y pueden comenzar a producir ruido, distorsión no deseada y pérdida de potencia más que considerable. Influencia de las válvulas en el sonido. Distorsión armónica. Las válvulas son conocidas por su gran distorsión armónica, que es percibida como más agradable en comparación con la distorsión de los transistores. Esto se debe a que las válvulas tienden a generar armónicos pares, que son más musicales para el oído humano. Coloración del sonido. Dependiendo del tipo de válvula, la amplificación puede añadir una coloración al sonido, que es deseada en muchos contextos, especialmente la amplificación de guitarra eléctrica, donde los músicos buscan un sonido característico. Transistores versus válvulas. Válvulas ofrecen un sonido más cálido y vintage, con una distorsión más agradable y una mayor interacción dinámica con el instrumento. Sin embargo, son menos eficientes, generan más calor y son más frágiles y requieren mantenimiento, sobre todo ajustes puntuales de vías. Transistores son más robustos, eficientes y requieren de menos mantenimientos. No requieren de ningún ajuste de vías. Su sonido es más limpio y neutro, pero carecen de la magia tonal que muchos músicos y audiófilos aprecian en las válvulas. Conclusión. La elección de la válvula depende de varios factores: el tipo de sonido que se busca, el contexto en el que se utilizan guitarras, hi-fi, etc., y las preferencias personales en cuanto a distorsión, coloración y respuesta dinámica. Las válvulas más utilizadas, como la 12AX7, L34 y 6L6, cada una ofrece características únicas que se hacen más adecuadas para ciertas aplicaciones. Válvulas de alta gama como las 300B son preferidas en entornos donde la calidad del sonido es primordial, pero a un coste mucho más elevado. La última instancia, no hay duda que no hay mejor ni peor válvula en términos absolutos, sino que la elección debe de basarse en el sonido y en la experiencia que se desea lograr. Para concluir, las válvulas desempeñan un papel crucial en la amplificación de sonido, aportando características tonales y de distorsión que son difíciles de replicar con tecnologías modernas como los transistores. Difíciles, no imposible, ¿eh? Cada tipo de válvula tiene sus propias fortalezas y debilidades, haciendo que la elección dependa en gran medida del contexto y uso de las preferencias personales. Válvulas como la 12AX7 son esenciales en preamplificación, especialmente para quienes buscan tonos saturados y cálidos en guitarras eléctricas, mientras que la 12AU7 es mejor en preamplificadores y amplificadores donde se necesita menos ganancia y más claridad. Válvulas de potencia como la EL34 y 6L6 ofrecen sonidos distintivos en amplificadores de guitarra, con la EL34 proporcionando un sonido más cálido y la 6L6 un sonido más limpio y brillante. Válvulas premium, como la 300B, son muy apreciadas en el mundo hi-fi, con su calidad de reproducción de sonido detallado y natural, aunque a un costo y una baja potencia. Limitan su uso en configuraciones muy específicas. Finalmente, aunque las válvulas requieren de más mantenimiento y son menos eficientes que los transistores, su capacidad de aportar una calidad sonora única las mantiene como una elección preferida en muchas aplicaciones de audio. La mejor válvula será aquella que cumpla con las expectativas de sonido y rendimiento de cada uno de los usuarios, equilibrando factores como la durabilidad, el costo y las características tonales deseadas. Yo particularmente siempre lo he dicho: para agudos y medios, válvulas; para graves y subgraves, transistores. Y esto es todo por hoy, que no es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Nos vemos.